yo en el pasado siempre les he preguntado como, o les he contado como cosas de rituales que hacían para ir a guerras, para los cultivos y demás, pero hay una pregunta que no he tocado. ¿Cuál era esta pregunta? La pregunta era ¿qué pasa después de que nosotros morimos como tal? Porque siempre les enseñaba como tal rituales donde se hacía para poder hablar con esa persona que se había muerto, para calmar a los dioses y demás. Pero hoy les traigo 10 tipos de funerales que se hacían antes y que se hacen hoy en día. Y también trataremos de entender por qué los hacían así, puesto que encontraremos una línea pues muy delgada que conecta a todos y es que todos se preguntan de que en el más allá qué hay o qué sigue después de esta vida. Entonces pues me pareció que era un tema bastante interesante porque pues todos pues nos hemos preguntado qué sigue después de esta realidad. Qué buen tema, y uno mira y todo lo paranormal va como de la mano, ¿no? Hablamos de Jesús, hablamos del regreso, pero ahora llega Juan en la butaca a hablar de los diferentes rituales de funerales que ha habido, ¿no? Y eso es bien interesante. Pues nosotros mismos en nuestro país, cantidad de cosas que se ven de rituales de funerales todavía en Colombia, y un abrazo a los que de pronto están en algún pueblo. Todavía hay lugares donde se pasea al difunto en su ataúd por las calles del pueblo y la gente camina detrás de él. Hay lugares donde de la iglesia del pueblo lo llevan hasta el cementerio caminando, por ejemplo. Hay lugares donde todavía hacen la velación en su casa donde vivía el difunto. Sí, eso pasa en Colombia. Entonces es un tema bien interesante porque a veces damos por hecho que pues como lo hace uno en la familia, pues lo hace todo el mundo, y no, se encuentra uno con cosas muy extrañas. Si en nuestro país pasa ahora, imagínense ustedes a nivel mundial y a nivel histórico, lo que le hacen a una persona después de fallecer, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Entonces, qué tema tan interesante. Pues adelante, Juan, como ha dicho, preparó 10 rituales diferentes. Vamos a escuchar entonces. Empecemos, por favor, Juan. Dale, con mucho gusto. El primero aquí leyendo desde mi guía es los sacrificios funerarios de los escitas y dónde se encontraba esta cultura o pues esta población. Esto se daba en la estopa euroasiática, lo que es hoy en día Ucrania, Rusia y pues todos estos países. ¿Y qué hacían allí? Allí muchas veces cuando una persona que tenía mucho poder o era el padre de la familia, en esa sociedad muchas veces enterraban a la persona con sus hijos, sus caballos, sus bienes y demás. ¿Por qué? Porque consideraban que esa persona al pasar a una vida diferente tenía que llevarse pues todas las conexiones que su alma había creado con su realidad y demás, lo que hizo que esta cultura sobre todo se acabara muy rápido porque pues imagínense, si una persona, padre de familia moría y quería como tal pues tener eso, pues no había mucho pues progresión en la sociedad como tal. Entonces es muy interesante ver cómo desde allí se piensa ya en una vida siguiente y no como tanto en la vida actual. Bueno, interesante. Mire, clases de funerales. Funerales extraños en la historia de la humanidad. Con Juan en la butaca. El número 2, Juan. Claro que sí, mira, el número 2 se llama Entierros hacia abajo, tribus de Melanesia. Esto se da en Papúa Nueva Guinea y todas estas islas del Pacífico. Allí, porque enterraban a la gente pues boca abajo, porque ellos consideran que sobre todo a las personas malas, cuando ellos los enterraban boca abajo, sentían que así no podía salir el alma y no podía hacer más daño. Ellos consideraban que la gente que había sido muy mala en vida o había hecho cosas malas debía enterrarse de esa manera para que pues su alma no escapara y no pudiera hacerle daño a alguien más. También una curiosidad y que vamos a darnos cuenta que muchas culturas tenían esto y creían esto, era que muchas culturas consideraban que el alma salía por la boca al morir. Entonces por eso en muchas culturas la boca la tapaban con diferentes productos para que el alma o no saliera o si saliera no volviera a entrar ninguna otra alma a ese lugar como tal. El tema del alma, bien interesante, y el tema de los funerales extraños. Ah, qué interesante. Juan en la butaca, número 2, ahí es pasaba. Vamos a otro funeral extraño. Mientras ustedes ahí en los comentarios, les pido que escriban de pronto en el lugar donde ustedes viven, donde han vivido, que de pronto han visto extraño que le hagan a una persona después de fallecer. Qué ritual, qué fiesta, qué homenaje. Y pues eso es lo que estamos oyendo hasta ahora.
con Juan que nos trae esos funerales extraños. Vamos por otro más, creo que vamos por el tercero. Claro, con mucho gusto, Dani. El tercero se llama Los Toraji y los muertos vivientes y esto se hace en Indonesia, aunque por ejemplo tú tocaste ahorita el tema y es algo bastante parecido. Allí en Indonesia muchas veces el cadáver de la persona se conservaba en casa una semana, un mes, incluso un año, porque ellos consideran que la muerte es solo un paso más de la vida y no que es no es la finalización de ello. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para ellos, incluso tú al morir físicamente, sigues allí, sino que mantienen el cuerpo como para tener esa memoria o tener ese recuerdo de ti, pero para ellos tú sigues estando ahí con la sociedad y que dependiendo de cómo fue esta persona te puede ayudar de manera positiva o negativa, pues en las diferentes cosas que tú le pidieras o le preguntaras a él. Muy bien, miren, miren estos rituales tan extraños. Ah, que uno dice, venga, ¿esto por qué lo harán? Pues así como es respetable la creencia en dioses, en cada dios, pues también respetable, ¿no? Lo que en cada fe y cada creencia crea que debe hacer usted ahí por ese cuerpo, por ese difunto, para que llegue a donde ese Dios, para que llegue a ese cielo, ¿no? Para que llegue a ese descanso eterno, cada quien con su creencia. Muy bien, adelante Juan en la butaca, nuestro invitado en este momento. Sus comentarios de funerales bien extraños, porque de eso está hablando Juan en este espacio. Adelante, Juan. Gracias, Dani. Entonces, pues, ¿para qué? Para pues responderte lo que decías ahorita, solamente quiero agregar que es muy interesante ver cómo todas las culturas se preguntan o se hicieron la pregunta de qué seguía después de la muerte. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todas querían saber qué pasaba después de que tú morías, qué tenías que hacer tú para que tuvieras como esa suerte después de morir y demás, porque ya veremos que incluso algunas religiones y algunos lugares del mundo consideraban que tú después de morir ibas a pasar un juicio con los dioses y demás, y esa no es la católica como tal, sino se van a dar cuenta cuál es la siguiente. Y ahorita pues he visto que en el chat preguntan bastante por los vikingos. Ahorita les traigo precisamente los funerales vikingos y los barcos en llamas. Allí los vikingos, ¿qué hacían, muchachos? Los vikingos a sus jefes, porque lastimosamente pues la televisión ha vendido que a todos los vikingos pues los enterraban de esa manera, de que los mandaban en un barco, prendían fuego al barco y pues hasta que se hundiera. Pero no, esta ceremonia era solo para los jefes de clan y para las personas más poderosas de la comunidad. ¿Por qué? Porque se consideraba que este ya era su viaje como tal al Valhalla y que si él iba acompañado, que si se hacía de mala manera, no iba a ser recibido allí en el cielo. Entonces, pues sé que esta le genera bastante curiosidad a la gente, pues porque sé que son unos personajes bastante interesantes, puesto que para ellos el quemar ese barco significaba que tú estabas dando lo que más querías, porque tú sabes que el barco para ellos siempre fue como su herramienta de viaje y su herramienta para llegar a diferentes lugares. Muy bien, los rituales, los funerales. Oiga, Juan, independiente de la creencia que uno tenga de cada dios, ¿usted cree que en el más allá sí es importante el funeral? ¿Sí cree usted que ese dios o le va a agradecer o es como o es, no sé, es clave para poderle abrir a uno la puerta de ese cielo, cualquiera que sea, el funeral? ¿O eso es más como para los que están vivos, llamémoslo, disfrutar de ese ritual y pues el muerto ya está muerto y no le, pues, no, ni se dará cuenta que le hicieron? ¿O usted sí cree que eso es como un santo y seña para abrir las puertas del cielo? Pues yo en lo personal, Dani, te puedo decir que, pues como soy católico, considero que más que hacer un funeral, pues así como con regalos o con esta clase de cosas que les he ido contando, para mí sí es muy importante como por ejemplo la unción de los enfermos y demás, para que cuando tú mueras, pues puedas tener como esa bendición o esa energía. Pero es bastante interesante como otras culturas pueden después de morir van a otra realidad donde hay más gente, porque es que nosotros también tenemos pues los que somos católicos tenemos esa concepción de que nos morimos, nos vamos al cielo y como que cada quien tiene su casita y vive feliz, pero pues digamos en estas otras culturas se ve que a pesar de que tú mueras, si eras importante en una sociedad, pues pasabas a ser parte de ella como tal.
Muy bien, rituales extraños con este invitado que nos acompaña un ratico aquí en el cartel paranormal, Juan en la butaca, que ha querido prepararnos este, estos diferentes 10 rituales extraños a nivel histórico. Adelante, Juan, por favor, ¿qué otro tiene? Vale, perfecto. La quinta se llama Los funerales egipcios, el juicio del alma. Esto se hacía en el Egipto antiguo y era bastante interesante porque allí ellos sí, la mayoría momificaban a las personas si había sido buena en vida, pero aquí a pesar de que lo enterraban con todos sus bienes materiales y demás, para ellos, en realidad, los que les hacía como el juzgamiento, los que le dijeran que se iba a subir como tal al cielo y eso, era Osiris. Entonces, al morir, Osiris le hacía un tipo de cuando ustedes como un juicio, le decía qué tal había sido su vida y si no era una vida positiva o había hecho mucho daño y demás, Osiris terminaba comiéndose el alma de esa persona porque ellos consideraban que muchas veces los muertos solo morían para poder llegar más rápido al cielo y consideraban que esa era una manera no digna de pasar a su siguiente vida como tal. Hágame el favor a comerse el alma. Qué interesante y qué extraño. Rituales extraños en la funeraria, en los funerales. Ustedes en los comentarios, de pronto en su pueblo o algo, han visto algo bien extraño en el momento que una persona fallece, ¿qué le han hecho? Que usted diga, oye, yo estuve en un lugar bien extraño y eso le hacían fiesta, en otros lugares le bailan, en otros lugares llevan el ataúd a una cancha de fútbol para que el difunto haga un gol. Bueno, eso es una cantidad de cosas que uno oye y escucha y ve que pues Juan ha preparado 10 de muchos que puede haber bien extraños. Funerales raros. Juan en la butaca, ¿qué otro tiene? Vale, perfecto. La sexta se llama la Torre del Silencio, ritual zoroastriano. Es Zoroastro y los zoroastrianos son de lo que hoy en día es Persia, lo que hoy en día Irán, por ejemplo, para que se ubiquen un poco. Y esta es una de las que me pareció más interesantes porque allí no los enterraban, no los quemaban ni nada, sino lo único que hacían era poner los cuerpos en una torre grande al descubierto para que se los pudieran comer las aves carroñeras y nadie más. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el cuerpo contaminaba la tierra, contaminaba el agua, contaminaba el fuego. Entonces lo que ellos querían era que precisamente su vida y su sociedad no se contaminara con pues con esa esencia de muerte, sino que al contrario querían era que los pájaros que eran enviados por los dioses consumieran esa carne y pues que ya no tuvieran que estar preocupados más por esa esencia de la persona como tal. Esta es una de las pocas que en realidad sí tratan, pues trata muy mal a la muerte en cuanto a que consideraban que usted cuando ya partía a una tierra diferente, pues usted ya no hacía como parte de esa sociedad y si usted de verdad se descomponía y demás, pues iba a terminar era afectándolos a ellos. Vea pues, casos tan extraños, ¿no? Los funerales, los rituales una vez fallecemos. Interesante. Juan en la butaca, ya vienen las historias de miedo de ustedes. Si quieren ahorita hablar de Jesús, quieren hablar de funerales, de duendes, de demonios, bueno, lo que quieran, eso será ahorita en minuticos, porque Juan me pide un espacio en el cartel, pues para esta investigación que nos trae esta noche, que es bien interesante, ¿no? Aprender un poco más de estos rituales que le hacen a muchas personas después de fallecer, así como nos harán a nosotros, o de pronto hoy en día mucha gente pide no hacer funeral, ¿no? Mucha gente cuando está enfermita o algo le dice a la persona, a su hermano, a su madre, a su hijo, no me haga funeral, no me haga. Y uno como que cumple el deseo de la persona, ¿no? Pero cuando no dicen nada, pues se recurre a lo habitual de acuerdo a la religión y a la creencia a la que pertenece. Por ahí he visto comentarios que van dejando bien raros, ¿no? De funerales que sacan al difunto a bailar, otros les dan a traguito, bueno, una cantidad de cosas que se escucha hoy en día. Bueno, ¿qué otro funeral tiene extraño en la historia, Juan? Claro, perfecto. Este que les voy a decir, hasta el siglo XIX fue prohibido, o sea, imagínense que hasta hace 200 años sí todavía pasaba y se llamaba la autoinmolación fúnebre en la India, el rito sati. ¿Cuál era el rito sati? Que muchas veces cuando esta persona moría, muchas de las viudas para demostrar como su lealtad y demostrar que de verdad ese era su amor, se terminaban pues inmolando junto al muerto. ¿Esto por qué? Esto lo hacían porque consideraban que pues si se habían jurado amor eterno, eso debían hacer pues para que pudiera como agradecerle
el que estuvo en su vida todo ese tiempo. Pero curiosamente aquí tenía que ser una forma de morirse bastante peculiar, que era quemarse, porque se consideraba que el fuego era transformador y que tú al quemarte te convertías en ceniza y podías entrar a ese otro mundo donde ya estaba pues tu pareja como tal. Pero como te digo, a mí lo que me pareció increíble es que hasta el siglo XVIII todavía esto se hiciera, pero pues porque los indios, ustedes, no, los hindús, perdón, los hindús manejan bastante cosas aún religiosas y de filosofía bastante interesantes y que están todavía muy, muy apegadas a estas prácticas de hace miles de años. Pues mire, Juan, que en algunas tribus también, cuando el hombre fallecía, lo sepultaban con sus mujeres y con oro, digámoslo así, con cosas de valor, porque creían que van a otra vida, llegan a otro plano y no, y tenían que llegar con sus cosas de esta vida. Entonces, con objetos de valor para no llegar con los bolsillos vacíos y llegar con sus mujeres. O sea, unos sacrificios y unos rituales bien aterradores, como dice Juan, hasta hace pocos años, pues los ponían en práctica y terrible. Usted debe pensar que por amor venga, me quito la vida o me desvivo, o también por amor, por favor, sacrifíquenme porque yo me voy a otro plano con él y allá tenemos que seguir juntos, ¿ah? Qué fuerte eso. Al estilo como Romeo y Julieta, más o menos, de desvivirse por el amor para irse con el otro al más allá. Funerales, rituales extraños hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega. Adelante, Juan. Exacto, antes de continuar con la siguiente, para los que se preguntan qué significa la palabra inmolar, inmolar significa cuando tú pues te haces la morición, porque sé que si digo la palabra es muy Sí. fuerte para esta cuando tú te haces la morición tú mismo, o sea, básicamente es otra palabra para decir eso, la automorición, como te digo. Exactamente, el desvivirse, sí, por amor frente al Exacto. cuerpo o algo así. Terrible eso, pero bueno. Pero sí, Entonces, por amor y lo que la gente hace y también por creencias espirituales. Adelante, Juan. dale, perfecto. La octava se llama Los funerales imperiales chinos, tesoros y trampas. Los chinos eran bastante curiosos porque ellos consideraban que cuando un emperador moría, este emperador pasaba a ser emperador en el otro mundo o en la otra realidad. Entonces es muy interesante ver cómo al emperador lo enterraban con todas sus riquezas, con todas las estatuas y demás, porque tú sabes que en China tenían una costumbre de hacer las diferentes tipos de estatuas representando a sus guerreros, a sus soldados y demás, porque también se consideraba que un emperador debía ser enterrado con su tropa, pero pues ellos sí no se enterraban como tal la persona pues viva, sino que se hacía este tipo de estatuas teniendo la misma imagen que tenían pues sus soldados, porque consideraban que al llegar al otro lugar, por decirlo así, al cielo de ellos iban a ser los protectores de esa ciudad y pues iban a ser los que mandaban allí como tal. Pero lo particular de esto y lo curioso de esto es que los chinos sabían que las personas son pues ávaras y empezaron a poner trampas en estos diferentes sepulcros porque ellos sabían que la gente iba a querer robarse pues todo el dinero y todas las cosas que ellos habían enterrado. Entonces por eso hoy en día muchas de estas bóvedas o de estos sepulcros no se han estudiado porque cada vez que se estudian pues termina habiendo accidentes o termina habiendo personas que salen heridas porque sus trampas fueron muy laboriosas y porque querían que nadie pues perturbara esa tradición. Muy bien, rituales, funerales. Si usted se está conectando con nosotros a esta hora y está viendo al invitado Juan en la butaca, habla de eso. Lo que a muchas personas le hacen después de fallecer como una fiesta, sí, un homenaje, la funeraria. Allá muchos hemos ido a acompañar a personas que se han ido. Otros dicen, no, a mí no me gustaría que me hagan funeral, ¿sabe? ¿Será que en el funeral, y le hago esa pregunta a Juan, ¿será que independiente al ritual que le hagan a uno, bajo la creencia, será que uno está presente en su funeral, Juan, como un fantasmita, para que me entienda? ¿Será que uno se da cuenta de lo que hacen con su cuerpo pasado unas horas o unos días después de fallecer? Sí, yo creo que sí, porque yo considero que el alma no sube inmediatamente al cielo, sino que tú primero tienes que pasar por el purgatorio como tal. Entonces yo creo que sí se queda allí. Y pues lo que te comentaba el miércoles anterior, y es que
tú hasta que, o sea, mientras haya gente que te recuerde, tú vas a estar aquí presente como alma, pero pues cuando ya te olvida todo el mundo y no hay nadie que te recuerde, ahí sí subes al cielo, pues porque ya tu presencia no es recordada por nadie más. Por eso es muy interesante que pues personas famosas como tú, por ejemplo, pues van a estar aquí en la tierra con tu alma muchísimo tiempo porque pues tú has hecho tantos programas y eres tan conocido que pues, o sea, incluso en 100 años pues tu memoria va a seguir allí y la gente te va a seguir recordando y demás. Ese tema que usted pone es muy interesante, o sea, como lo hablábamos la pasada, tiene razón, la película Coco. O sea, ¿usted cree que el espíritu de alguien que entre más lo recuerdan y hay una foto y la gente de pronto pone un audio de esa persona, un video, una película, hablando de actores, bueno, gente muy famosa, deportistas que tanto recuerdan los goles, bueno, la gente los homenajea con sus banderas y todo. ¿Usted cree que eso como que no los deja trascender y siguen ahí entonces como un fantasmita? No, al contrario, yo pienso que a ellos les gusta porque pues a todas las almas les gusta que sean recordadas como tal. ¿Por qué? Porque el olvido siempre es considerado como el peor desacuerdo o la peor traición que podría tener pues los humanos con las almas, por decirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que a ti cuando te olvidan fue porque precisamente no dejaste ningún legado o no dejaste nada que valiera la pena que te recordaran a ti después de cierto tiempo. Entonces, por eso, mientras a ti te recuerde la gente, va a ser por, o sea, obviamente no siempre es por cosas positivas, cuando son por cosas negativas, como pues, por ejemplo, el señor del bigote y demás, pues ahí sí el cuento cambia como tal, pero cuando son cosas positivas, ahí sí se puede ver cómo, pues, estas almas se regocijan ¿de qué? De que las llamen o de que les den estos tipos pues, saludos o recomendaciones porque se sienten amadas como tal. Muy bien, funerales extraños con Juan en la butaca. Juan, adelante. Vale, antes de seguir con la siguiente, no son 10, son 11 que me acabo de dar cuenta que eran 11. Es un hito más del que te había dicho. Ok. Vale, el noveno se llama Los rituales funerarios de los etruscos, banquete con los muertos. Esto se daba en Italia. ¿Qué pasaba en esta Italia antigua? Los romanos, porque no podían faltar en un video mío los romanos, los romanos, ellos tenían una particularidad a la hora de hacer sus funerales, porque ellos llevaban el féretro, o bueno, donde los acostaban, por decirlos así, los ponían en mitad de una mesa y empezaban a hacer festines, tomaban, celebraban, bailaban y demás, porque ellos consideraban que ellos debían despedirse del alma la mejor manera posible y la forma más alegre posible. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que cuando tú morías, como ibas a verte con Zeus o con estos diferentes dioses, porque acordemos que los romanos tomaron la mayoría de los dioses griegos, ellos consideraban que como tú ibas a subir a ese cielo o ibas a hablar con estos dioses, pues tenías que ir con mucho, pues con mucha alegría a este encuentro, debías como tal darte cuenta que este siguiente paso era incluso mejor que la vida que vivías ahorita y demás. Entonces, pues me parece que esta también es muy interesante ver cómo la muerte no solo se ve como algo negativo, sino que al contrario se ve como algo que trasciende y que te hace mejorar como tal. Muy bien, los funerales con Juan en la butaca ha preparado 11 rituales, 11 funerales extraños, viajando por el mundo, viajando por la historia y más de uno sorprendido, pero sí son creencias, son fe. De pronto uno está acostumbrado que el funeral que le hacen a uno, a sus seres queridos, es como el normal o el que debería hacerse, pero eso es como todo, son creencias y son costumbres y son religiones. A uno le pasa cuando viaja a otros lugares del mundo que uno dice, ay, tan raro como comen, tan raro como se saludan, tan raro como se visten, porque uno muchas veces cree que lo normal es lo de uno, pero lo normal es lo de cada quien, ¿no? Y en esto relacionado a lo paranormal, pues para cada quien es lo normal hacer su funeral de acuerdo a la creencia y a lo que los dioses piden para poder trascender. Nos quedan dos. Juan, vamos al número 10. Vale, perfecto. La décima, para tocar algo también pues más cercano a nosotros, busqué una que se daba en el Perú antiguo y se llamaba Moche, Sacrificios Humanos. Aquí, ¿qué pasaba? Pasaba muchas veces que cuando un gobernante moría, no moría solo él, sino que muchas mujeres jóvenes, sobre todo sobre sus 20, decidían sacrificarse con él. ¿Por qué decidían esto?
porque creían que al morir iban con ese gobernante a gobernar en su otra vida. Entonces es muy interesante cómo mucha gente en ese entonces e incluso hoy en día sacrifican su vida actual por la esperanza de una vida pues mucho mejor en el futuro o mucho mejor en la siguiente vida si crees en ello. Y es muy interesante también porque se han encontrado hasta cadáveres de hasta 10 personas en una de estos, pues, de estos lugares donde los enterraron. Y pues eso nos muestra mucho la poligamia que había entre ellos y pues demás. Muy bien, mire, algo más cercano, como dice Juan aquí en el Perú. Funerales, rituales extraños en esta noche, en este momentico en el cartel. Ahorita siguen las historias de ustedes para que se preparen los que quieran compartir historias de fantasmas, de brujas, de duendes, de extraterrestres, de todas esas historias. Aquí, por supuesto, tienen su espacio, ¿no? Aquí tienen su espacio para que puedan contar su historia. Adelante, Juan. Entonces, ¿cuál es el último de estos funerales que nos preparó para esta noche? Vale, antes de contarles este, pues Dani, aquí con tu permiso, muchachos, si les interesa la historia, la filosofía, la literatura y pues demás productos culturales analizados desde la filosofía, no duden en seguirme que allí todos los días se encuentran pues análisis de películas, series, partes de libros que estamos leyendo como comunidad y demás. Entonces, pues ya estamos cerca a los 10.000 muchachos, me ayudarían muchísimo con eso. Y pues cuando lleguemos a los 10.000 yo voy a regalarle un libro a alguno de ustedes de la comunidad. Así que pues más que invitados todos, de verdad gracias Dani como siempre por el espacio. Y pues bueno, la última se llama y la esfinge o qué pasaba con los gatos después de morir. ¿Por qué? Porque es que si ustedes, yo sé que a muchos de ustedes siempre se preguntan, y yo me pregunto porque tengo dos gatos, ¿por qué en Egipto eran considerados tan importantes los gatos? Porque los egipcios consideraban que los gatos eran dioses. Y yo luego, pues de lo que he ido estudiando, podemos ver cómo ellos, por ejemplo, tenían un dios gato que se llamaba, espera, el nombre es un poco complicado, Bastet, el dios gato se llamaba Bastet. ¿Y por qué lo nombraron dios? Porque ellos se daban cuenta que cada vez que necesitaban algo, pues seguramente ustedes han oído de las 7 plagas de Egipto, consideraban que los gatos muchas veces en las plagas que ellos podían participar, les habían ayudado a tener el control y demás. Y por ejemplo, y mira que esta visión ha cambiado hoy en día, para ellos los gatos negros eran bastante buenos, mejor dicho, los gatos negros eran solo de los qué, solo de los emperadores, y se decía que Cleopatra llegó a tener 4 gatos negros, porque para ellos también era la figura y la forma de que estos animales habían llegado pues del cielo, o sea, de sus dioses, para ayudarlos en esa vida. Y es muy interesante también ver cómo habían reglas bastante especiales para ellos. Por ejemplo, si tú le hacías daño a un gato o llegabas a desvivir a un gato, tú también terminabas desvivido. Pero lo mejor de todo es que se han encontrado muchos gatos momificados también, porque se consideraba que los gatos, al igual que los humanos, al perder la vida, también tenían como ese proceso y ese camino para su siguiente vida, que ellos se encontraban con Osiris y demás, pero a diferencia de los humanos, los gatos sí seguían derecho porque se consideraba que los gatos, al ser dioses, pues no iban a hacer nada negativo, nada en contra de la humanidad como tal. Entonces, pues dejé este último porque, pues así como los otros, aquí ya se incluye el cariño que le tiene uno a un gato o pues su función como tal. Muy bien, pues sí, chévere, chévere. Cerrar con ese por el amor a los animalitos, Juan. Excelente como siempre sus investigaciones, dándonos aquí clase de historia relacionada al tema paranormal, como el de hoy, estos rituales que se hacen cuando alguien fallece, ¿no? Los famosos funerales. Pues quiero agradecerle a Juan, como él lo decía hace unos minuticos, ojalá lo sigan en su cuenta para que aprendan bastante, para que sigan una cuenta en TikTok que le enseña a uno cosas bien interesantes como es Juan en la butaca, así tal cual aparece él en su TikTok, para que lo sigan y pues que siga compartiendo aquí con otros en el cartel de la Mega. Pues Juan, muy agradecido como siempre por su participación, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Dani, gracias por la oportunidad, como siempre, gracias por esta media horita.
Nos vemos el otro miércoles y pues que tengas una increíble noche. Gracias de verdad por el apoyo. Me has hecho crecer bastante, así que de verdad, muchas, muchas gracias. En la buena, Juan, usted ha crecido solito, mijo, con sus investigaciones y con su esfuerzo. Yo no, a usted. Muchas Gracias, Dani. Un abrazo.